Pues retomando el tema, fíjate que nosotros, bueno, no fui yo, en realidad no fui yo, sino que a mí me la contaron ellos. No voy a decir nombres, pero si lo miran ellos van a saber. Fíjate que tengo unos amigos que se dedican se dedican todavía al rubro de los medios de comunicación y ellos cubrieron las caravanas de los migrantes en Guatemala. No me acuerdo en qué parte de Guatemala fue que se quedaron, pero ellos llegan a un hotel. Ellos llegan a un hotel que les habían hecho la reservación. Y cuando llegan, ellos miran el hotel por fuera con una fachada de esas antiguas. Así como los edificios de México, no sé si los has visto, que tienen bastantes fachadas y todo eso. Ellos se entran desde que entran un pasillo pequeño, pequeño, como de hospital, como sala de emergencias, que pasas y eso es todo. Llegas a la recepción. Dicen que ellos desde el lugar hasta el personal, que daban miedo, porque el personal cuando vos llegabas, muy buenas noches, hablando de... Todo tétrico. Sí, hablando así. Muy buenas noches, su habitación es el número tal. Y ya quedas así como que ¿qué onda con estos locos? Yo creo que los lugares más antiguos son los que atraen más también. Sí. Y negativas, ¿va? Pero espérate, mira, fíjate que ellos llegan y les dan las llaves. Y viene el man y los acompaña, ¿va? Y les dice todavía, los voy a acompañar a su lugar de descanso por esta noche. Así, man. No, pero yo hubiera vivido eso y ahí lo digo, man, yo ahí nomás le digo, no, me voy, yo pero que no me quedo. En hoteles creo yo que hay más historias de suicidios y de historias de asesinatos. Incluso no sabes qué persona lleva a un hotel. Y no les conviene tampoco decir, vos no sabes qué ha pasado porque ellos tampoco te van a contar. Pero en algún caso vos sentís algo, ¿qué harías? Imagínate, estás durmiendo y sentís algo. A mí ya me ha pasado en hoteles. ¿Ya te ha pasado? Ya me ha pasado. Pero fíjate que esa vez fíjate que ellos llegan a la habitación y cuando entran, la puerta no es de madera ni nada, sino que es de metal. ¿De metal? La puerta es de metal. ¿Como que para manicomio? Ahí vamos, ya ahí vamos. Abren la puerta, desde que entran miran 2 camerotes. No. 2 camerotes y un piso del que conocemos nosotros como mosaico, ¿va? Una cárcel era ahí todo. No, man, era un hospital... Psiquiátrico. Sí, psiquiátrico, correcto. No. Y dicen que ellos se quedaron ahí un rato, porque ellos no se iban a quedar. Ya estaban de plano que no se iban a quedar. Estando ahí, man, dicen que empiezan a sentir una mala vibra horrible, ¿va? Y que escuchan que empiezan a tocar las celosías y escucharon gritar a un niño. Corre, que te alcanzo, ¿va? Fuímonos de aquí, vámonos, que aquí espantan. El otro lugar donde es famosísimo aquí es el hospital. Bueno, hasta hay videos, va, que las camillas se mueven solas. En el hospital ya me han asustado. Que las y yo creo que en camillas, todos las los sillas de hospitales. ruedas andan solas, se mueven de un lugar a otro. ¿Te imaginas la morgue? Yo siempre he tenido curiosidad de Man, conocer la morgue. Yo Ahorita, he tenido curiosidad, pero de hablar con el que trabaja en la morgue. ¿Te imaginas qué historias te ha de contar? espera, ahorita te voy a contar. Fíjate que incluso ahorita, vamos a ver qué día viene. Voy a invitar a Freddy Castellanos. Freddy Castellanos es paramédico. Él manejaba ambulancia. Y yo por rato le iba a ayudar a asistirlo con los pacientes, porque estuve aprendiendo una que otra cosa de paramédico. Y fíjate que yo siempre le ayudaba a jalar a los pacientes. Y con Freddy vivimos varios puntos en la ambulancia, en los hospitales y en la morgue. Incluso logramos hablar un rato con un morguero. Yo creo que así se llama, morguero. O no sé cómo le dirán. Y fíjate que ese man, para trabajar en una morgue creo que tenés que ser sobado de la cabeza. Ese man era loco. Ese man sinceramente era loco. Porque ¿qué onda que nos dice que le regalemos un cigarro? Y el man no se lo fumaba con la boca, se lo fumaba con la nariz. Y no es broma. El man agarraba el cigarro y no con la boca. Igual, agarraba humo con la nariz y lo volvía a soltar por la nariz. Pero no Desde ahí era echa que- de ver cómo están la gente, va. Pero me imagino que para llegar a tener un trabajo de ese calibre está también el trabajo de los forenses, de ir a levantar los cuerpos al lugar del accidente. Sí, pero recordad que los forenses solo es, Sí, solo es en ese momento. Los forenses creo que solamente hacen la investigación, hacen el levantamiento Pero y lo llevan hasta la morgue. Pero igual Solamente lo entregan. viene siendo casi lo mismo porque tenés contacto con la sí, persona. pero el que tiene más contacto es el de la morgue. Sí. ¿Por qué? Una, porque tiene que estar ahí conviviendo con el cadáver. Otra, cuando hacen la autopsia, que dura no sé cuántas horas, dependiendo la causa de la Ese es muerte. otro punto, no sé. El que hace ¿cómo se llama eso? La autopsia. Autopsia. ¿Tiene que estudiar algo o no? Sí, ¿verdad? Para empezar, primero tiene que... Bueno, yo no sabía, antes a mí eso me llamaba la atención, va.
Porque yo pensé que era así de un solo, que alguien médico forense. Yo creo que es el mismo forense el que hace todo Pero eso. para llegar a ser médico forense, tiene que ser médico primero y luego sacar esa especialidad. Pero imagínate qué pasará después. Imagínate, te vas a dormir después de tener esas imágenes que tuviste que costurarle tal vez la cabeza a alguien, la cara. Imagínate que el balazo o el accidente ha sido aquí en esta parte del pómulo. Fíjate que tener que remendar. Yo trabajé en un medio de comunicación nacional, yo creo que la gente ya sabe en qué medio fue, que tampoco voy a decir el nombre. A mí me tocó vivir varios cuadros feos, ver muertos, ver personas ahorcadas, personas que se mataban o atropelladas. Una vez incluso me tocó ayudar a una familia a montar a un cadáver, a una paila. Como decimos nosotros en el hondureñismo, despozolado, arrollado, hecho pedazos y todo eso. Y te lo digo que eso, uno se queda con esas imágenes guardadas. Y de las experiencias que jamás quisiera vivir, ¿cuáles serían? O sea, yo empiezo, sería la primera que yo no quisiera vivir jamás, es dormir con alguien o dormir a la par de alguien que vos no sabes si fue asesino o si hizo algo para perjudicar en la vida de otra persona, porque imagínate, vos te despertás. Normalmente esas personas tienen un rostro como de, o sea, los asesinos tienen un rostro tranquilo, pero se les nota, ¿va? de que en cualquier momento te puede hacer algo. En el caso de ustedes, ¿cuál sería? Chano. Bueno, en mi caso sería estar, digamos, que me dejen a mí cuidando a alguien que sé yo que está a punto de morir. Porque, no sé, uno es, como te explicaba antes, me mete ese rollo en la cabeza que uno no, o sea, no haya que hacer. Y te voy a contar dos anécdotas rápidas que me pasaron. Una cuando murió un familiar mío, en el velorio y todo, yo estaba más hipote, como dicen. Y en una de esas, yo cuando estaba en el velorio me quedaba viendo fijamente así al ataúd. Me quedaba como oído, pues. Y en una de esas ya tenía que irme a acostar porque iba a ir el entierro el siguiente día. Tenía que dormir un poco. Entonces, yo igual dormí en el último cuarto. Solo estaba encendida la luz del pasillo. Y cuando yo me voy a acostar, yo vi en mi cuarto la caja de donde estaba el familiar mío, lo miraba ahí, en mi cuarto. Y la otra fue cuando murió un tío mío, que me dice mi papi, venga a ayudarnos aquí, me dice. Y voy yo y ahí no. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando aquí? No, ahí no le. Yo creo que tengo que haber escuchado yo eso. miraba la caja así, que me pedían que le ayudara a poderlo mover en la caja. Y le decía, no, mejor me voy a hacer otra cosa. Y no me dejaron, sino que yo tenía que estar ahí. Pero como te digo, eso se le mete a uno en la cabeza. ¿Sabes cuál es mi mayor miedo? Ajá. ¿Cuál? Ir y tocar y que me toque vivir la muerte con alguien más. La muerte con alguien más. Sí, no me gustaría sentir eso. Pero que vos sepas que vas a morir o que no. No, o sea que es que vos no sabes en qué momento te vas a morir. Vos no sabes en qué momento te toca la muerte. Yo te hablo, aquí un ejemplo, voy con vos y un ejemplo que lo maten y que yo también cache. O con un accidente nos muramos los dos. Pero sería peor que maten a alguien estando con vos y que vos no te maten y que vos mires. Correcto, ahí es donde eso voy creo yo. Que es peor, vos. Sí, por eso te digo, tal vez ver morir a alguien, pero sabes que si matan a alguien, obvio que te matamos también, porque no pueden quedar testigos, ¿no? A menos de que no te miren a vos. Bueno, eso sí va, pero igual, pero yo ese temor siempre lo he tenido. Incluso hay 3 temores que yo tengo y los voy a mencionar así. 3 temores que yo tengo miedo de morir así. Uno en accidente, el otro quemado y el otro con balazo. De las peores creencias que vos has escuchado, ¿cuáles mencionarías? Yo escuché una vez, la abuela de mi papá me dijo, no salgas a barrer en las noches porque te va a doler el pecho. Pues, digo yo, ¿y dónde han visto que eso es real? Pues fíjate que vengo yo y empiezo a barrer. Empiezo a barrer el patio, o sea, solo para saber si era cierto. Mira, no te miento, en la noche me dolía, o sea, sentía que alguien me apretaba aquí. Yo no sé si
Yo no sé si fue la misma psicosis de haber estado pensando que eso me iba a pasar, Sí, ¿va? eso es lo que yo te comentaba. Pero yo lo comprobé y que era cierto. No sé a ustedes qué les ha pasado, alguna creencia, algún mito que te hayan contado y que vos no sepas si es cierto. Yo lo que escucho, bueno, para mí sería, y lo que me han dicho es de lavar ropa en la madrugada, pero en la Yo te iba a madrugada. comentar. ¿Y eso qué pasa? Porque dicen de que es malo, de que ya sea que porque se te pone como helado el cuerpo y ante ti eso, como que te causa algo eso. No sé si será enfermedad o algo. La que yo me sé es porque creo que la misma Llorona, como que sale a lavar ropa en la noche. No es la sucia, Era el creo. Jairo Bueno, el que estaba al lado. creo que la sucia, no sé. No Y sé era cuál- yo, babón. No sé cuál de ¿Qué las pedo, dos. Chano? No sé cuál de las dos. No sé cuál de las dos. Sí. Como No, yo son- creo que la como- sucia. ¿O? Como son vecinos, era el Jairo el que estaba al lado. Sí. Bueno, Nah, creo que es man. una de las dos, no sé. Pero fíjate que yo... Bueno, yo nunca lo he hecho. ¿No? Yo he lavado ropa en la noche. Yo en la noche sí, pero ya en la madrugada no. Incluso me ha tocado lavar el uniforme del trabajo por ratos, pero yo prefiero dejar un compromiso o dejar de hacer algo y ir a lavarlo temprano. Ajá. Bueno, retomar el tema, yo lavaba ropa en la noche incluso cuando estaba cayendo pero una gran tormenta, ¿va? Que es otra cosa que... Pero con la que- tormenta no salen los sustos. Po. No, espérate, es otra cosa que dicen la Ah, gente moja. que ha vivido eso. Que cuando está lloviendo así fuerte ves que se escuchan voces. Mira, hay otro, antes de que se me olvide, hay otro que es, yo lo comprobé también. Mira, y es la famosa sombra del hombre en el bosque. Yo no sé si lo han comprobado o lo han escuchado, pero yo la comprobé 2 veces. Mira, una vez fuimos a un campamento y estábamos sentados con un amigo en un árbol comiendo, ¿va? Y solo estábamos nosotros dos. Pues fíjate que de la nada yo volteo a ver así para la izquierda y a lo lejos, en medio de los árboles, veo que un hombre, la sombra de un hombre se esconde y se pasa para otro árbol, ¿va? Y yo sin decirle nada a aquel, el otro también estaba viendo lo mismo. Entonces el otro se puso pálido y me dice, ¿ya viste? Sí, le digo yo, parémonos y vámonos, porque el hombre iba acercándose cada vez más y solo era la sombra, ¿va? Pasó esa. Después, en otro campamento, pero era de noche, la luz estaba pegándonos en los ojos, entonces nosotros mirábamos los árboles, solo la sombra, ¿va? Y vimos exactamente la misma sombra que se venía acercando, pero vos decís, es una persona. Y a veces mirábamos que de un árbol que estaba bien lejano, aparecía en otro árbol más cerca. Entonces yo lo comprobé 2 veces y eso, yo no sé si más personas lo han visto, pero esa de la sombra en el bosque de un hombre, eso es 100% real. Yo no sé si a ustedes les ha No, la pasado. verdad que No, fíjate no me que ha no. pasado a mí. No sé si les ha pasado a ustedes, man, de que tal vez están en la casa, les mueven algo o les encienden algo. A veces es probablemente es que a vos se te olvide que encendiste la luz. Probablemente, pero han habido casos donde vos dejas la luz apagada y cuando regresas ya está encendida. No, pero te estoy hablando así como de artículos. No, ahí no. Fíjate que... y esto fue con mi hermano, con Lewis. En la casa, fíjate que hay un cuarto que incluso no sé si conoces los tomacorrientes cuando están demasiado flojos, que metes algo y no se detiene, que tenés que hacerle fuerza o algo. Fíjate que nosotros estamos sentados así afuera. Incluso estábamos vigiando, fíjate, estábamos esperando a alguien. Estamos así a la vigia, ¿no? Cotorreando, como decimos nosotros, abriendo la cajuela. Fíjate que estamos sentados. Estaba yo, mi hermano y un primo, el Josué. No sé si te acordás tú. Fíjate que de la nada nosotros estamos así, igual. No era ni de madrugada ni de noche, era como tipo 11, 12. Nosotros estamos así. De la nada, man, escuchamos en el techo, porque era de zinc, escuchamos como una cadena y como alguien caminando. Entre caminando y corriendo, ¿va? Pero fuerte. Putu, 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 y todo eso. Y escuchamos una cadena que se iba cruzando. Man, nosotros salimos a carrera. ¿En tu casa? Sí. Y nosotros salimos a carrera a la calle para ver si mirábamos algo, porque cabal se miraba. Y no miramos nada, ¿va? No miramos nada. Y le digo yo a mi hermano, algún gato pendejo de hacer vos, le digo así, va. Man, cuando estamos sentados nuevamente, bueno, así como el ventilador que está ahí, de cable. Man, lo conectan. ¿Estaba conectado? No estaba conectado. Estaba ¿Ustedes apagado. vieron cuando lo conectaron? Man, está cerrada la puerta. Estaba cerrada la puerta. De la nada es que escuchamos que lo conectan y empieza. No. Y empieza.
Man, ahí nomás, aquí va, y nos vamos para el otro lado. El ventilador no se apagó. Siguió. No quisimos abrir la puerta, no quisimos hacer nada. Resulta que ya como a las 2 horas, que nadie quería ir, y como tenías que pasar ahí a huevos para ir al baño, cuando vamos pasando se apaga. Se apagó nuevamente el ventilador. Se apagó y al siguiente día entramos y miramos que el ventilador está en una esquina y el tomacorriente está por allá. El único tomacorriente que hay ahí. Y normalmente cuando vos estás hablando de esto, siempre te suceden cosas extrañas, ¿va? Sí. O sea, cosas que no sabes si fue creado por tu imaginación o si en realidad pasaron. A una vez estábamos hablando así de cosas de terror y a un compañero le empezó a vibrar el teléfono. Y no era nada, o sea, nadie lo estaba llamando, no le estaban cayendo mensajes, no había ni señal, bo. Y le estaba vibrando, pues lo ponía. De ahí volvíamos a hablar. Una compañera mía, él estaba tomando una foto, una selfie. Una foto. Sí. Y dice que atrás vio una persona que estaba atrás de ella, pues, o que pasó. Y cuando ella quería ver la foto, se le apagó el teléfono. O sea, se le apagó y cuando ella lo encendió, la foto no estaba. Fíjate que ese es buen tema porque yo lo he visto, no me ha pasado. Yo creo que de la gente conocida que yo tengo, creo que no le ha pasado. Pero fíjate que yo sí he visto bastante eso de que tal vez grabas un video. Ajá. Y cuando lo estás viendo hay cosas. Hay cosas o tomas una foto y hay algo extraño ahí. El que me corta a mí el pelo, yo sé que si él lo está viendo se va a acordar. Él me mandó una foto y me dice analizarla, editarla, ponerle ahí un contraste para que la resalte más. Mira, él se tomó una foto así, selfie, y atrás la puerta de metal. Yo no sé si sería la curva del metal, a ver, pero era una señora la que se reflejaba en la puerta y en la foto. Yo ahí la tengo que tener. Pero él me dijo, analizarla, si mira, lo que yo veo es que es cierto. Pues la mando, se miraba más nítido. Y me dice, no, me dice eso, saber qué era, le voy a preguntar a mi mamá. Le dijo que era la tía de Elbo. Hijo de puta. Oí bien, No jodas. la tía de Elbo. Qué Y fíjate que la foto salía una señora como retrato, o sea, pero era pura luz del techo, del foco de la casa, ¿va? Con esa luz se proyectaba la señora en la parte de atrás. Pero imagínate que te tomes una foto y que te salga algo así. Sí, es bien macaneado. Y es lo que te digo yo, de que tal vez uno nunca sabe. Y yo sí he visto bastante que hay videos de que incluso en las redes sociales te ponen analizarlo y todo eso. Aunque también el teléfono tiene algunos defectos, va, que cuando vos lo forzas mucho en la noche probablemente se tome algo otras cosas, pero hay videos que son bastante... Pero digamos, ya que sea en el día. Exacto, en el día... Fíjate que la vez pasada vi uno en TikTok de que la persona no lo creía y todas las personas en los comentarios, no recuerdo si lo guardé, todas las personas en los comentarios le estaban comentando lo mismo. Ahí es donde el man luego subió otro video, un video reacción. Y cabal, los man están celebrando el cumpleaños así como el Chano, digamos. Está la mamá, el hermano, la mujer y todo eso. Luego el man en el contexto dice que la mujer perdió el bebé. Y en el video, en la parte de atrás, sale una personita gateando. Guan.